Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver vamos a explicar el código que se hizo para el sistema de filtro paso abajo, eh, eh, ¿no? El del análisis, ¿no? Comprobando el análisis manual que se hizo anteriormente, ¿no? En MATLAB, ¿no? Empezamos aquí, ¿no? Que se hizo primero es crear una función, ¿no? Del sistema pasa abajo de primer orden, ¿no? Definimos la función que depende de dos argumentos de entrada, que es omega y omega c, ¿no? Ahora pasamos acá al código. Bueno, se inicia definiendo la frecuencia de corte del sistema, la frecuencia de la señal, el periodo de la señal, un periodo de muestreo de la señal, ¿no? Una frecuencia de muestreo. Luego creamos una variable de tiempo, ¿no? Con al menos eh, que esta variable, ¿no? Para poder observar al menos 10 periodos de la señal, ¿no? Luego creamos luego hacemos el barrido de la frecuencia, ¿no? Para el barrido, ¿no? Usamos un comando linspace para crear el vector, ¿no? Que me crea un vector con valores desde menos fs medios hasta fs medios, ¿no? Que es el mundo observable de la señal, ¿no? En el dominio de la frecuencia, eh, con un, con un tamaño, con una longitud del vector igual que el de la señal, ¿no? De la señal en el dominio del tiempo. Luego, este, definimos omega, la frecuencia, ¿no? Que es en la frecuencia en radianes, ¿no? Que vendría a ser 2pi por f, ¿no? Y definimos ahora el sistema pasa abajo de primer orden. La definimos acá, ¿no? Como ya tenemos la función fbp, filtro pasa abajo, lo único que hacemos es colocarle los argumentos de entrada, que es omega, que ya la definimos aquí, y omega c, que se definió al inicio. Definimos la amplitud del sistema, ¿no? Perdón, la amplitud de la señal, eh, ¿no? En este caso hemos considerado una amplitud de 2. Luego eh, definimos la señal. Como se trata de una señal cosenoidal, usaremos su representación exponencial o su equivalente en Euler, ¿no? Que vendría a ser la mitad de la amplitud por la componente compleja exponencial positiva más la mitad de la amplitud por la componente compleja exponencial negativa. Luego calculamos la salida, ¿no? La salida vendría a ser la mitad de la amplitud por la componente compleja positiva del sistema más la componente exponencial compleja positiva de la señal más la mitad de la amplitud por la componente compleja negativa del sistema por la componente compleja exponencial negativa de la señal, ¿no? Luego pasamos a calcular la transformada de Fourier, ¿no? Que nos permite para poder eh, ver la señal en el dominio de la frecuencia, ¿no? Usando el comando FFT, ¿no? Es para hallar la transformada de Fourier de la señal de entrada y le damos un correcto escalamiento, ¿no? Luego también lo mismo se hace para la señal de salida, ¿no? Y luego pasamos acá a lo que es el ploteo, a plotear, ¿no? Se plotea la señal de entrada, ¿no? En el dominio de la frecuencia, ¿no? Usamos aquí el comando fftshift. Este comando lo que nos permite es tener una mejor visualización de la transformada del espectro en la gráfica, ¿no? Lo que nos hace es centrar el espectro en cero, ¿no? ¿No? O nos considera la componente de frecuencia cero, ¿no? Que nos centra el espectro para tener una mejor visualización. Luego ploteamos ¿no? la magnitud del sistema en el dominio de la frecuencia. Eh, Igual para la señal de salida también ploteamos en el dominio de la frecuencia, ¿no? Usando el mismo comando FFT-shift. Eh, Luego se plotean las fases, la fase de la señal de entrada, la fase del sistema, la fase de la señal de salida, ¿no? Luego ploteamos la señal de entrada en otra figura,
la señal de entrada y la señal de salida, ¿no? Para compararlas y verlas, ¿no? Cómo cambia la señal de salida con respecto a la de entrada. Luego, aquí lo que se hace es normalizar, ¿no? Para tener una mejor visualización, de repente una mejor visualización con respecto al desfasaje de ambas señales, de la entrada con la de salida, y graficamos o hacemos la figura de Lisa House, que nos permite ver el desfasaje también de las señales, ¿no? De las de salida con respecto a la de entrada. Bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora para diferentes valores de omega 0, ¿no? Por ejemplo, cuando omega 0 es mucho menor que omega C, ¿no? ¿No? Ya tenemos aquí, ¿no? Omega C mucho mayor que omega 0. Corremos el programa, ¿no? Acá tenemos la figura 1, como vemos aquí, en el primer recuadro, tenemos la señal de entrada de azul y la magnitud del sistema de rojo. Como vemos, la señal de entrada eh, se encuentra dentro de la banda de paso del sistema, ¿no? Aquí tenemos la fase de la entrada y la fase del sistema. Bueno, la fase de la entrada, ¿no? Para una magnitud de componente de frecuencia negativa, una fase negativa. Para una componente en magnitud en frecuencia positiva, una fase positiva. Y la fase del sistema, ¿no? Que va desde, desde pi medios a menos pi medios, ¿no? Acá tenemos la señal de salida, la fase de la señal de salida, ¿no? Que no ha cambiado, es la misma, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? La segunda figura, donde vemos, ¿no? Cómo ha variado. Bueno, vemos que se mantiene la misma amplitud de la señal debido a que se encuentra en la banda de paso, ¿no? No hay, no hay casi desfasaje. Como vemos, como se observa aquí en la figura de Lisa House, esta forma de la figura nos indica que el desfasaje es muy aproximado a cero, casi cero, ¿no? Como podemos observar acá en el análisis manual, debido a que omega 0 es mucho menor que omega C, ¿no? Entonces eh, omega 0 entre omega C es muy pequeño, muy menor a 1, y debido a que es muy menor a 1, bueno, decimos que tita, el desfasaje, será aproximadamente omega 0 entre omega C. Como es un valor muy pequeño que se aproxima a 0, entonces el desfasaje entre la señal de entrada y la de salida, ¿no? Es aproximadamente 0, que es lo que nos muestra aquí la figura de Lisa House, ¿no? Que es casi una recta inclinada hacia la derecha, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el análisis cuando omega 0 es igual a omega C. Entonces, omega 0 igual a omega C. Corremos el programa, corremos el código. Tenemos la figura 1, ¿no? Como observamos aquí, la señal de entrada, tenemos la magnitud del sistema. Como se vio acá, en el análisis manual, dice que la magnitud queda dividida entre la raíz de 2, ¿no? Como vemos aquí, que cada componente de la señal, ¿no? Componente en frecuencias negativas y positivas de la señal, están justo, caen, está acá, ¿no? Como es 1, ¿no? Sería 1 entre raíz de 2, que es aproximadamente 0.7, ¿no? Y lo vemos acá en la señal de salida, ¿no? 0.7, ¿no? Que nos demuestra, ¿no? El teorema de potencia media, ¿no? Y acá vemos la fase de entrada, bueno, que no cambia de la señal de entrada, la fase del sistema, que también es la misma. Pero sí la fase en la señal de salida cambia, debido a que cuando omega 0 va siendo mucho mayor que omega C, el sistema se empieza a comportar como un integrador, ¿no? Eso quiere decir que bueno, la integral de un coseno es un seno, ¿no? Y para un seno, una componente de magnitud en frecuencia negativa, su fase es positiva. Para una magnitud en componente de frecuencia positiva, su fase es
negativa, ¿no? Bueno, vemos acá la figura 2, ¿no? Vemos la señal de entrada con respecto a la de salida. Vemos que la señal de entrada, la señal de salida, perdón, su magnitud se ha reducido, ¿no? Y acá en esta parte, ¿no?, donde se normaliza para ver el desfasaje de las señales. Y acá la figura de Lisa House, ¿no?, justamente nos muestra la forma por la que nos muestra que el desfasaje es pi cuartos, ¿no? Como eh, se estableció en el análisis manual, en el cálculo manual, que existe un desfasaje de pi cuartos, ¿no? Ahora tendremos el análisis para cuando omega 0 es mucho mayor a omega c, ¿no? Tiene un desfasaje de pi medios y nos dice que la salida queda muy atenuada, ¿no? Se reduce a un valor muy pequeño. Entonces vamos a ver cuando omega 0 es mucho más grande que omega c. Corremos el código. Como vemos, la señal queda muy fuera de la banda de paso del sistema, ¿no? Y vemos como la señal de salida se reduce, ¿no? Queda con respecto a la de entrada, queda muy pequeña. Bueno, acá tenemos la fase de entrada y la fase del sistema, ¿no?, que no han cambiado. Y como vemos, la fase de la salida sí cambia, como ya les decía. Mientras omega 0 es mucho mayor que omega c, ¿no? El sistema se comporta como un integrador, ¿no? Como sabemos, la integral del coseno es un seno, ¿no? Y para un seno, para una componente en magnitud en frecuencia negativa, su fase es positiva. Para una componente en magnitud en frecuencia positiva, su fase es negativa, ¿no? Vemos la segunda figura, ¿no? Como se ve acá, ¿no?, comparando la señal de entrada con respecto a la de salida, ¿no? La de salida queda muy atenuada. Y acá en esta parte de acá vemos la señal de entrada con respecto a la de salida, ¿no? Se ve mejor el desfasaje con respecto a la salida con la entrada. Y vemos la figura de Lisa House, que por la forma en que tiene se deduce que el desfasaje es pi medios, ¿no?, como se halló acá en el análisis manual, ¿no?, el desfasaje pi medios. Bueno, se ha demostrado, ¿no?, a través del MATLAB, que el análisis manual que se ha hecho es correcto y se ha explicado el código. Bueno, eso es todo. Gracias.